Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Le dedicamos en este novenario también a nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Y allí preparará que Dios siempre que nos auxilia, Dios siempre que nos auxilia a través de nuestra mamita. Hoy reflexionamos desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 25, 13b al 21. El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: Félix ha dejado a un prisionero y durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad para defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a este hombre el día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que yo sospechaba. Lo que había entre ellos eran no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. Queridos amigos, aquí entonces de nuevo una técnica muy importante como Pablo está utilizando para realizar también la voluntad y el designio del Señor. Pablo entonces está muy inspirado en el sentido de que va apelando, pidiendo posibilidades para defenderse. Y aquí nada más y nada menos que Festo, cuando llega aquí dice el rey Agripa y Berenice llegaron y fueron a saludar a Festo. Y aquí entonces aprovecha para presentar su situación. Esto es lo que nosotros escuchamos y tiene como leitmotiv aquí en nuestro libro Hechos de los Apóstoles, que comienza desde Jerusalén, luego se va abriendo Samaria, Galilea, pero que tiene que llegar hasta los confines del mundo. A veces yo que peña de Yaray se añade. En las situaciones adversas o en las situaciones positivas, siempre el Señor nos da la oportunidad para que nosotros podamos expandir el Evangelio. Porque el Señor vino aquí para salvar a toda la humanidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.